Estaba dormida. Me desperté. Él estaba teniendo relaciones sexuales conmigo. Intenté defenderme. Una mujer de 24 años fue dejada en una celda para hombres durante 1 hora. Solo tardó unos minutos en torcerse todo. Otra mujer fue encerrada en la misma celda con 9 hombres. Los guardias no intervinieron y ella nunca volvió a dormir igual. Te sorprendería saber cuántas veces una reclusa acaba en una prisión para hombres y con qué frecuencia se oculta este hecho. ¿Y las consecuencias? Echemos un vistazo. Incidente en la cárcel de Washington, D.C. En febrero de 2021, una reclusa de 24 años fue recluida por error en una celda de hombres durante aproximadamente 1 hora, quedando expuesta a una situación altamente inapropiada y angustiante. Los hechos comenzaron el 3 de febrero de 2021, cuando la mujer fue detenida por un delito menor de agresión simple relacionado con una disputa doméstica que había tenido lugar el 26 de enero. Según los informes, la disputa implicó un altercado físico con un hombre en un vehículo, en el que ella supuestamente utilizó un arma y causó lesiones. Tras su detención, compareció ante un juez por teleconferencia y se ordenó su puesta en libertad bajo fianza, con la prohibición de acercarse a la víctima. Lo que debería haber sido un proceso sencillo de puesta en libertad se convirtió en una pesadilla debido a lo que el Departamento Correccional de Washington, D.C., DO, describió posteriormente como un error operativo del personal del DOC y una violación de la política de la agencia. En lugar de ser procesada para su puesta en libertad, la mujer fue ingresada por error en el bloque central de celdas, una zona de detención destinada específicamente a los reclusos varones del Centro de Detención Central, CDF, de la cárcel de Washington, D.C. Durante su detención de aproximadamente 1 hora en esta celda de hombres, la mujer denunció que un recluso masculino realizó un acto sexual delante de ella. Esta exposición a una conducta sexual inapropiada, aunque breve en comparación con otros casos que estamos examinando, causó un importante trastorno emocional a la víctima. El DOC reconoció rápidamente el error tras salir a la luz y emitió un comunicado público en el que reconocía la gravedad del mismo. Esta disculpa, aunque inmediata, no sirvió para mitigar el impacto psicológico del incidente en la víctima. Su familia expresó su firme desaprobación y uno de sus familiares afirmó: «Esto no le puede pasar a otra mujer». Indicaron que estaban considerando emprender acciones legales contra el DOC y la cárcel de D.C., aunque en búsquedas posteriores no se encontraron registros públicos de ninguna demanda relacionada específicamente con este incidente. El impacto psicológico en la víctima fue significativo. Los informes indicaban que estaba recibiendo tratamiento por trastorno de estrés postraumático tras el incidente, lo que subraya cómo incluso una exposición relativamente breve a una situación de este tipo puede tener consecuencias duraderas para la salud mental. Cárcel del Condado de Marion. En marzo de 2014, una reclusa de 28 años fue recluida por error en un bloque de celdas para hombres, donde compartió espacio con 9 hombres. Aunque no se denunció ninguna agresión en este caso concreto, las circunstancias ponen de manifiesto problemas sistémicos que ponen en peligro a los reclusos. El incidente ocurrió un martes por la mañana, entre las 8 y las 8:30. La reclusa fue alojada por error con 9 reclusos varones y, aunque se desconoce la duración exacta, fue el tiempo suficiente para suscitar serias preocupaciones sobre el funcionamiento de las instalaciones. Es importante destacar que, a diferencia de otros casos que hemos examinado, la reclusa no denunció ninguna agresión ni conducta indebida por parte de los reclusos varones. El error solo se descubrió después de que el abogado de la mujer llamara a la cárcel, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades. Lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es que no se trata de un incidente aislado, sino del segundo caso de este tipo en menos de 1 año en el mismo centro. En julio de 2013, se produjo un error similar cuando una reclusa fue encerrada en una celda con un recluso, lo que dio lugar a una denuncia por agresión sexual. En ese caso anterior, no se presentaron cargos, y la prueba de violación no fue concluyente, ya que la mujer se negó a cooperar con los investigadores externos. Tras el incidente de 2013, el sheriff John Layton tomó varias medidas destinadas a evitar errores en el futuro. Entre ellas, figuraban la amonestación de 3 agentes, la orden de impartir formación correctiva y la aplicación de nuevas políticas, como la señalización con etiquetas y códigos de colores para los bloques de celdas. A pesar de estos esfuerzos preventivos, el incidente de 2014 demostró que estas medidas eran insuficientes para abordar los problemas subyacentes. Un factor clave que contribuyó a estos errores fue el importante hacinamiento y la complejidad operativa del centro. En el momento del incidente de 2014, la cárcel del Condado de Marion albergaba a 936 reclusos,
de los cuales 264 eran mujeres. El centro contaba con 71 bloques de celdas, cuya designación cambiaba con frecuencia, aproximadamente 6 veces por semana y en ocasiones 2 o 3 veces al día, en función de las necesidades operativas. Es probable que esta constante fluctuación en las funciones de los bloques de celdas contribuyera a la confusión y a los errores en la ubicación de los reclusos. Incidente en la cárcel de Indiana. Cárcel del condado de Clark. En octubre de 2021, lo que más tarde se describiría como una noche de terror, se desarrolló en la cárcel del condado de Clark, en Jeffersonville, Indiana. Esta instalación, que apareció en el reality show de A&E 60 Days In, se convirtió en el escenario de una de las violaciones de seguridad más inquietantes de la historia reciente de los centros penitenciarios. 28 reclusas vivieron una pesadilla cuando varios reclusos varones accedieron sin autorización a su unidad de alojamiento. Según los extensos informes y las demandas presentadas, los ataques duraron aproximadamente 2 horas, durante las cuales las mujeres fueron objeto de agresiones sexuales, violencia física, amenazas e intimidación. Los intrusos varones dieron un paso aún más perturbador al ocultar su identidad con toallas y mantas a modo de máscaras, lo que aumentó el terror de las mujeres. ¿Cómo pudo producirse una violación de la seguridad tan catastrófica? La respuesta apunta a una traición impactante a la confianza y al deber. David Lowe, funcionario de prisiones del centro, supuestamente vendió el acceso a la unidad de alojamiento de las mujeres a reclusos varones por $1,000. Este acto inconcebible no solo violó sus obligaciones profesionales, sino que puso en peligro directo a decenas de mujeres. Las mujeres fueron acosadas, agredidas sexualmente, amenazadas y aterrorizadas. Cuando me reuní con cada una de ellas y se derrumbaron una y otra vez, te haces una idea. Comprendes lo que han pasado estas mujeres. Lo que hace que este incidente sea especialmente inquietante es la supuesta falta de intervención del personal de la cárcel a pesar de la presencia de cámaras de vigilancia en todas las instalaciones. Según los informes, las mujeres intentaron desesperadamente alertar a las autoridades durante el ataque. Como explicó su abogado, estas mujeres hicieron todo lo posible para alertar al personal de la cárcel. Golpeaban la puerta pidiendo ayuda. Pulsaban el timbre del interior de la celda para alertar al personal de la cárcel. Las secuelas del ataque agravaron el trauma de las mujeres. En lugar de recibir apoyo y protección, las víctimas supuestamente se enfrentaron a medidas punitivas por parte de la administración de la cárcel, como confinamiento, confiscación de sus pertenencias personales y exposición a la luz continua durante 72 horas. Quizás lo más inquietante de todo es que, según los informes, no se cambiaron las cerraduras de las celdas de las mujeres, a pesar de que las llaves seguían desaparecidas, lo que suponía un riesgo continuo para la seguridad de las mujeres. La respuesta legal a este incidente se produjo en forma de 2 demandas federales presentadas en 2022. Estas demandas nombraban como demandados al sheriff del condado de Clark, Jamie Noel, a David Lowe y a varios otros empleados actuales y antiguos de la cárcel, alegando violaciones de los derechos civiles de las mujeres y el incumplimiento de su seguridad. Las demandas detallaban denuncias de violación, agresión e intimidación, con acusaciones específicas de que los ataques fueron posibles gracias a las acciones de Lowe y que los funcionarios de la cárcel no respondieron adecuadamente. En septiembre de 2023 se alcanzó un acuerdo provisional para 3 casos federales relacionados con el incidente. Los procedimientos legales continuaron y en abril de 2024, casi 30 mujeres habían resuelto sus reclamaciones. La última demandante, que alegó violación y posterior embarazo, llegó a un acuerdo en marzo de 2024. David Lowe, el antiguo guardia implicado en el incidente, se enfrenta a cargos penales independientes, entre los que se incluyen fuga, conducta indebida en el ejercicio de sus funciones y tráfico con un recluso. Su juicio estaba previsto para noviembre de 2022, pero, según la última información disponible, no se ha encontrado ninguna actualización pública sobre el resultado, lo que deja incertidumbre sobre el proceso penal. Incidente de Rikers Island. El complejo penitenciario de Rikers Island, en la ciudad de Nueva York, ya conocido por su turbulenta historia, se convirtió en el centro de otro caso inquietante en abril de 2022. Este incidente, que tuvo lugar en la cárcel de mujeres Rose M. Singer, pone de relieve la compleja intersección entre las políticas de alojamiento de las personas transgénero y la seguridad de los reclusos en los centros penitenciarios. Según los documentos y los informes detallados de la demanda, una reclusa identificada en los documentos legales como Rose Doe
fue presuntamente violada por un recluso que había accedido al dormitorio femenino haciéndose pasar por una mujer transgénero. Esta preocupante secuencia de acontecimientos se desarrolló a lo largo de varios días, comenzando el 4 de abril de 2022, cuando el agresor realizó por primera vez insinuaciones sexuales a Rose Doe. La situación se agravó drásticamente el 6 de abril, cuando el agresor presuntamente manoseó a Rose Doe en el baño, un incidente presenciado por otros reclusos. Solo un día después, el 7 de abril, la situación culminó con la acusación más grave. Rose Doe denunció haber sido violada mientras dormía y que el agresor le había bajado los pantalones durante la agresión. Lo que hace que este caso sea especialmente preocupante son las repetidas advertencias que Rose Doe hizo al personal penitenciario antes de la agresión. Presentó al menos 2 denuncias por escrito el 6 de abril de 2022, que, según se informa, fueron revisadas por el director interino Floyd Phipps. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la amenaza a la que se enfrentaba, no se tomó ninguna medida para sacar al agresor del dormitorio femenino. La demanda, presentada en noviembre de 2023 contra la ciudad de Nueva York y 20 personas, entre ellas las funcionarias de prisiones Jennifer Cruz y Rashida King, formula acusaciones inquietantes sobre la complicidad institucional en el incidente. Según los documentos judiciales, el personal del Departamento de Correccionales, DOC, supuestamente instruyó al recluso para que afirmara que era transgénero para poder acceder al dormitorio femenino, facilitando así la agresión. Esta afirmación se ve respaldada por las transcripciones de las llamadas telefónicas de la cárcel, en las que el agresor supuestamente admitió a otro recluso que no era transgénero y que estaba allí para conseguir coño. Para agravar aún más estas acusaciones, el agresor tenía antecedentes de conducta sexual inapropiada, con 5 denuncias abiertas en los registros disciplinarios de la cárcel en virtud de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, PREA. También estaba siendo investigado por su participación en una red de prostitución en Rikers, lo que plantea serias dudas sobre por qué fue recluido en un centro para mujeres a pesar de estas señales de alarma. Tras la agresión, Rose Doe alega que el DOC encubrió los hechos al no proporcionar servicios médicos y de salud mental adecuados y al no recopilar ni documentar correctamente las pruebas. En lugar de recibir apoyo y protección, Rose Doe afirma que fue castigada por los acusados, lo que agravó su trauma. El impacto en Rose Doe ha sido profundo y duradero. En sus propias palabras, quedará marcada de por vida por la agresión. Fue dada de alta del centro en agosto de 2022, pero los efectos psicológicos de su experiencia siguen atormentándola, como demuestran su acción legal y sus declaraciones públicas. HMP Perth, Escocia. El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2024, cuando la mujer compareció ante el tribunal del sheriff de Kirkcaldy y fue puesta en prisión preventiva. Debido a la información incompleta sobre su género y a una suposición basada en sus rasgos masculinos, fue procesada como hombre y enviada a HMP Perth, un centro diseñado exclusivamente para reclusos varones. El error solo se descubrió después de que el personal de la prisión realizara un registro más exhaustivo, que reveló que carecía de partes vitales que se esperan de un hombre, como lo expresó delicadamente una fuente. Al reconocer el error, las autoridades la mantuvieron en aislamiento durante la noche en HMP Perth para garantizar su seguridad y la trasladaron al día siguiente a HMP Cornton Vale, la única prisión para mujeres de Escocia. Aunque su estancia en la prisión masculina fue breve, solo una noche, el incidente suscitó una gran preocupación por los riesgos para su seguridad y la posibilidad de que se produjeran errores similares. Los medios de comunicación señalaron de forma unánime que el error se debió a una suposición basada en la apariencia y no a una verificación adecuada, lo que puso de manifiesto una falta de rigor en los procedimientos. La policía de Escocia, responsable del proceso de detención inicial, reconoció el error y declaró que está investigando cómo se identificó erróneamente el género de la mujer. Un portavoz de la policía de Escocia dijo: «Estamos revisando nuestro procedimiento de detención para garantizar que esto no vuelva a suceder». Esta revisión tiene por objeto abordar los problemas sistémicos que dieron lugar a la identificación errónea, en particular la dependencia de información incompleta. El Servicio Penitenciario Escocés, SPS, que gestiona las prisiones de Escocia, estuvo involucrado en el incidente, ya que la mujer fue enviada a la prisión HMP Perth, bajo su jurisdicción. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna declaración pública específica del SPS sobre este incidente, lo que deja cierta incertidumbre sobre su papel y su respuesta.
Este incidente debe entenderse en el contexto de los recientes cambios políticos y las controversias en torno a la identidad de género en las prisiones escocesas. En diciembre de 2023, tras el caso de Isla Bryson, una mujer transgénero condenada por violación, que fue inicialmente recluida en una prisión para mujeres, el SPS actualizó su política. Las nuevas directrices establecen que todos los presos transgénero recién condenados o en prisión preventiva serán recluidos inicialmente en cárceles según su sexo de nacimiento, y que se realizarán evaluaciones adicionales para determinar su ubicación definitiva. Este cambio de política fue una respuesta a la indignación pública y tenía por objeto equilibrar las preocupaciones en materia de seguridad con los derechos individuales. Sin embargo, el incidente actual afecta a una mujer cisgénero, no a una persona transgénero, lo que lo diferencia del debate sobre la política transgénero. En cambio, pone de relieve la necesidad de contar con procesos precisos de registro y verificación del género para todos los reclusos, independientemente de su identidad. Grupos activistas, como For Women Scotland, han criticado el registro y la notificación descuidados del sexo, y han pedido que el sexo se registre explícitamente en todos los documentos policiales y penitenciarios para evitar este tipo de errores. Caso de Illinois. Centro Penitenciario Logan. Monroe, cuyo nombre de nacimiento es Andre Patterson, es una mujer transgénero que se convirtió en el centro de una controversia muy publicitada que pone de relieve los retos que plantea el equilibrio entre los derechos de las personas transgénero y las preocupaciones en materia de seguridad en los centros penitenciarios. El historial carcelario de Monroe es significativo. Está en prisión desde 2005, cumpliendo una larga condena por múltiples delitos graves, entre ellos homicidio en segundo grado, intento de homicidio, agresión con agravantes e intento de incendio agravado. En 2006, mientras esperaba juicio en la cárcel del condado de Cook, Monroe fue acusada de asesinato tras estrangular hasta la muerte a su compañera de celda, Kimani Muhammad, durante una discusión. Su fecha prevista de libertad condicional es 2051, con fecha de puesta en libertad en 2054. Mientras estuvo en centros penitenciarios para hombres, Monroe denunció haber sufrido graves acosos sexuales, agresiones y abusos, lo que la llevó a múltiples intentos de suicidio, intentos de autocastración y un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. En febrero de 2019, representada por el Uptown People's Law Center, UPLC, y el MacArthur Justice Center, Monroe presentó una demanda federal contra el Departamento Correccional de Illinois, IDOC, para solicitar su traslado a una prisión para mujeres y escapar de los abusos continuados en las instalaciones masculinas. El 1 de abril de 2019, tras la demanda, Monroe fue trasladada al Logan Correctional Center, una prisión para mujeres en Lincoln, Illinois. Este traslado la convirtió en una de las primeras reclusas transgénero de Illinois en ser trasladada a un centro acorde con su identidad de género, tras un traslado similar de otra reclusa transgénero, Strawberry Hampton, en diciembre de 2018. Sin embargo, la situación dio un giro dramático en junio de 2019, solo 2 meses después del traslado de Monroe. Una reclusa, identificada como Jane Doe en los documentos judiciales, presentó una demanda federal alegando que fue violada por Monroe el 18 de junio de 2019, el día en que Monroe fue trasladada a su unidad de alojamiento. La demanda, presentada en febrero de 2020, nombraba como demandados a la directora en funciones de Logan, Beatrice Calhoun, y a los funcionarios de prisiones Todd Sexton y Brent Keeler, acusándolos de encubrir la agresión y de castigar a Doe por denunciarla. Jane Doe afirmó que Monroe, que se identifica como mujer pero conserva los genitales masculinos, mostró inmediatamente interés por ella al llegar a su unidad de alojamiento. Doe se describió a sí misma como más pequeña y físicamente más débil, y dijo que estaba aterrorizada por Monroe debido a su tamaño, su fuerza y sus antecedentes penales. Ese mismo día, Doe alegó que Monroe la violó, dominándola fácilmente. Tras la agresión, Doe fue trasladada a la unidad de atención médica de la prisión, donde fue entrevistada por agentes de asuntos internos. Al día siguiente, el oficial correccional superior Todd Sexton supuestamente le dijo a Doe que no le creía y la presionó para que se retractara de su denuncia, afirmando que el encuentro había sido consentido. Doe dijo que la obligaron a prestar esta declaración y que posteriormente fue castigada por presentar una denuncia falsa en virtud de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, PREA. El IDOC determinó que había cometido una infracción grave, lo que le valió meses de castigo, incluido el traslado al centro correccional de Decatur, a 40 millas de distancia, los documentos judiciales y el testimonio del doctor. William Puga,
jefe de psiquiatría del IDOC, indicaban que más de un recluso de Logan había denunciado agresiones sexuales por parte de Monroe. Puga testificó que Monroe no era bien recibido en Logan. Había amenazado al personal y a los reclusos y se enfrentaba a múltiples denuncias en virtud de la PREA, algunas consideradas falsas, pero muchas legítimas. El IDOC investigó la denuncia de Doe y concluyó que el encuentro fue consentido, no una violación. Alan Mills, abogado de Monroe y director de la UPLC, declaró que el IDOC consideraba infundadas las afirmaciones de Doe, lo que sugería que la demanda carecía de fundamento. Mills argumentó que Monroe se había enfrentado a acusaciones similares de acoso sexual desde su llegada a Logan, lo que atribuyó a la transfobia entre los reclusos y el personal. Señaló que Monroe había hecho amigos y encontrado apoyo en Logan, lo que sugería que las acusaciones formaban parte de un malestar más generalizado por su presencia en una prisión de mujeres. El antiguo director de Logan, Glenn Austin, describió la estancia de Monroe en el centro como turbulenta, citando múltiples sanciones disciplinarias, infracciones graves, denuncias previas en virtud de la PREA y conducta sexual inapropiada confirmada. Austin expresó su preocupación por los antecedentes y el comportamiento de Monroe, señalando que ella había dicho a los funcionarios que no sentía ningún interés sexual por las mujeres, aunque Mills respondió que las relaciones consensuadas entre reclusos son comunes en las prisiones. El 7 de febrero de 2020, el juez federal Michael Meehm dictó una orden judicial que prohibía al IDOC trasladar a Monroe a una prisión para hombres sin un preaviso de 14 días y una justificación, citando su historial de abusos en centros para hombres. Esta sentencia se produjo 3 días antes de que Doe presentara la demanda, lo que sugiere un ambiente legal y administrativo tenso en torno al traslado de Monroe. Cárcel de Kansas City, centro de detención del condado de Jackson. El 26 de agosto de 2016, un fallo catastrófico de seguridad en el centro de detención del condado de Jackson, en Kansas City, provocó uno de los incidentes más inquietantes de nuestra investigación. Este caso demuestra cómo un error aparentemente menor, un guardia que dejó las llaves en la cerradura de una puerta, puede derivar en una agresión grave con consecuencias duraderas para las víctimas y la institución. La secuencia de acontecimientos comenzó el 24 de agosto de 2016, cuando un guardia dejó por error un juego de llaves en la cerradura de una puerta. Este error permitió a un recluso anónimo hacerse con las llaves, que posteriormente utilizó para abrir varias celdas, entre ellas la de Dontae D. Jefferson, un recluso de 29 años que ya estaba detenido por asesinato. Las cámaras de vigilancia grabaron a Jefferson y a otros reclusos deambulando por los pasillos entre las 2:40 y las 4:30 de la madrugada del 26 de agosto, durante lo cual Jefferson entró en la celda de una reclusa y la agredió sexualmente. Según la demanda, un recluso violento tenía vía libre en esta cárcel gracias a esa llave robada y la utilizó para abrir su celda a las 4 de la madrugada. Sus abogados afirman que, en plena noche, se despertó con el sonido de una llave girando la cerradura de su oscura celda de la cárcel del condado de Jackson. Al poco tiempo, un hombre la estaba manoseando. Ella intentó defenderse, pero dice que el recluso Dante Jefferson la estranguló y le dio puñetazos en la cabeza, y luego procedió a agredirla sexualmente. Ella oyó a alguien silbar desde el pasillo, y luego Jefferson se escondió en su celda hasta que vio que no había peligro y salió. Según los registros judiciales, un recluso tomó la llave del juego de llaves de un funcionario de prisiones que había quedado colgado en la puerta de una celda. La víctima, identificada solo con las iniciales LM en los documentos legales para proteger su privacidad, identificó a Jefferson como su agresor en una rueda de reconocimiento el 27 de agosto de 2016. El impacto en ella fue profundo, como expresó en una declaración. Mi vida y la de mi familia han sido un caos desde los acontecimientos de la semana pasada. Estamos luchando por seguir adelante. Rezo para que los responsables sean llevados ante la justicia. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es el indicio de que LM no fue la única víctima esa noche. Según los registros judiciales, esa misma mañana se oyó gritar a otra mujer, y más tarde se supo que también había sido agredida sexualmente por Jefferson y otros hombres. Se utilizó para sacar de su celda al ahora condenado por asesinato Dante Jefferson. La mujer que presentó la demanda afirma que, la misma mañana en que fue agredida, oyó gritar a otra mujer. Según ella, luego se enteró de que esa mujer también había sido agredida sexualmente por Jefferson y otros hombres. El relato de la segunda víctima fue igualmente desgarrador.
tal y como describió en una entrevista en 2016. Estaba dormida. Me desperté. Él estaba teniendo relaciones sexuales conmigo. Intenté defenderme. En respuesta a estas agresiones, Jefferson fue acusado de violación en primer grado, robo en primer grado y 2 cargos de abuso sexual en primer grado. Más tarde se declaró culpable de robo por entrar a sabiendas en la celda de la víctima con el propósito de cometer una violación. En octubre de 2017, Jefferson fue condenado a 4 cadenas perpetuas, incluida la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por un tiroteo independiente ocurrido en 2014 en el que murió un hombre de 34 años y quedó paralítico un niño de 10. La respuesta institucional a la agresión fue rápida, pero podría decirse que insuficiente. Las autoridades de Kansas City ordenaron la retirada inmediata de todas las reclusas del centro y su traslado a las cárceles de los condados de Clay y Platte hasta que se mejorara la seguridad. Las reclusas fueron devueltas en octubre de 2016, tras garantizarse la mejora de las medidas de seguridad. Además, un guardia de la cárcel fue suspendido sin sueldo en espera de una investigación, y el condado contrató al exfiscal federal, Todd Graves, para llevar a cabo una investigación independiente. En enero de 2017, el condado de Jackson llegó a un acuerdo por negligencia con la víctima por $275,000, según informó The Kansas City Star. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, y el condado no admitió ninguna irregularidad, por lo que el nombre de la víctima fue eliminado de los documentos relacionados. Cárcel para hombres de Baltimore. Chelsea Gilliam fue arrestada el 17 de diciembre de 2021 por un delito de agresión y permaneció detenida en el sistema penitenciario de Baltimore hasta su puesta en libertad el 13 de mayo de 2022. A pesar de identificarse como mujer desde 2003 y de cambiar legalmente su nombre por el de Chelsea en 2009, fue recluida en un dormitorio exclusivamente masculino del Centro Correccional de la ciudad de Baltimore. Esta asignación contravenía directamente las prácticas establecidas para el alojamiento de personas transgénero en función de su identidad de género. La demanda alega negligencia e imposición intencionada de angustia emocional, porque el DPSCS denegó a la señora Gilliam atención médica, la obligó a convivir con reclusos varones y la colocó en régimen de aislamiento. Tras aproximadamente 3 meses en esta unidad de alojamiento exclusivamente masculina, Gilliam sufrió lo que tanto temía. Fue agredida sexualmente a punta de navaja por otro recluso. A pesar de denunciar la agresión, la cárcel no tomó ninguna medida, dejándola desprotegida y vulnerable a sufrir más daños. Mientras estuvo en la cárcel de Baltimore, Gilliam afirma que la obligaron a ducharse con reclusos varones. Durante ese tiempo, dice que fue agredida sexualmente por otro recluso. Sus abogados solicitan medidas cautelares y piden al DCPS que adopte políticas, procedimientos y formación para sus funcionarios, con el fin de evitar que esto vuelva a suceder. Tras la agresión, la situación de Gilliam se deterioró aún más cuando fue trasladada a régimen de aislamiento o segregación administrativa en el Centro de Recepción, Diagnóstico y Clasificación de Maryland, en febrero de 2022. Este traslado se debió supuestamente únicamente a su identidad de género, sin que constara ninguna infracción disciplinaria en su expediente. En régimen de aislamiento, solo se le permitía salir de su celda 5 horas a la semana, y, cuando se le permitía salir, se le esposaba de las manos, la cintura y los tobillos, incluso durante las duchas, lo que aumentaba su angustia. El 19 de abril de 2023, Gilliam presentó una demanda en un tribunal federal de Baltimore contra el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland, DPSCS, nombrando como demandados a la secretaria Carolyn Scruggs y a los directores de los centros implicados. La demanda detalla otros malos tratos, como la denegación de la terapia hormonal que había estado recibiendo desde que le diagnosticaron disforia de género en 2003, lo que provocó un deterioro de su salud física y mental, incluyendo un alto riesgo de depresión y tendencias suicidas. También sufrió constantemente errores en el uso de su género y acoso por parte del personal y los reclusos, y denunció que la trataban como a un extraterrestre y la ridiculizaban. Diría que me trataron como a un animal, pero fue peor que eso. La gente ama y respeta a sus animales. Desde el momento en que entré en el centro penitenciario de la ciudad de Baltimore, los reclusos y el personal me trataron como a un extraterrestre. Los abogados de Gilliam, liderados por Eve Hill, de Brown, Goldstein and Levy LLP, solicitan medidas cautelares, indemnización por daños y perjuicios, y cambios en las políticas, los procedimientos y la formación del DPSCS para evitar incidentes similares en el futuro. En una rueda de prensa celebrada el 19 de abril de 2023, Gilliam expresó su deseo de que se rendieran cuentas y declaró:
No quiero que lo que me pasó a mí le pase a ninguna otra mujer trans en el estado de Maryland. La experiencia ha tenido efectos duraderos en Gilliam, que ahora dice sufrir ansiedad cuando se encuentra entre más de 5 personas. La denegación de la terapia hormonal y la agresión han empeorado su disforia de género, con consecuencias a largo plazo para su bienestar mental y físico. Gracias por vernos. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.